habíamos dejado el miércoles pasado, ¿no? Con este ejercicio. No sé si entre todos lo pudieron terminar. Si quedaban dudas, vamos a poner un nombre a este punto. ¿Sí? No me acuerdo hasta dónde habíamos llegado. Lo planteamos, vimos, me acuerdo que tuvimos que ponerlo dado vuelta, ¿sí? Eso sí me acuerdo. Demostramos que el EO era congruente con SE. Creo que yo vi el video porque no pude estar en la segunda parte de la clase y estaba en el video, estaba todo ya ¿Terminado? Sí. Bueno. Menos. ¿Menos? No. Ah. Eso, al menos, dije, al menos en el video estaba. Bueno, bárbaro, entonces. Si lo terminamos, listo. Ya sabíamos que habíamos demostrado que estos triangulitos eran isósceles, que S era congruente con EO o E con DB. Entonces la suma de los dos azules era igual a todo el segmento rojo. Me alegro. A ver, a veces no me acuerdo en qué etapa, por más que veo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Después habían quedado pendientes los ejercicios 3 y 7 del práctico 8. Y bueno, yo hice una resolución, que no es la única. O sea, pueden ir por diferentes caminos. Lo que hay que hacer siempre es ir analizando un ángulo con el otro, a ver cómo podemos hacer. Podemos tomar todos los valores de todos los ángulos de triángulo. Más o menos lo habíamos hablado y a algo habíamos llegado, ¿sí? Pero bueno, yo mandé una, puede ser otro camino, otra resolución, pero siempre llegábamos, ahí está Leonardo, llegábamos a este resultado, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho 80 y 40? Bueno, 80 menos 40 me da 40, dividido 2, 20, alfa había dado 20. Esto cumple con todo lo que cuando lo hicimos en forma numérica. Ahora, con el 7, la única dificultad que se podría haber presentado era que hubieran querido calcular este ángulo en vez del alfa que yo marqué. Es lo mismo en realidad, porque le hubiera dado 2 rectos menos supongan que este es beta. Beta le hubiera dado 2 rectos menos alfa, y hacemos esta cuenta y me iba a quedar igual, me iba a quedar un recto menos a dividido 2 en vez de un recto más a dividido 2. Estos dos ángulos iban a ser suplementarios, así que cualquiera de las dos respuestas estaba correcta. Si querían haber elegido cualquiera de estos otros, eran iguales opuestos por el vértice, así que no había mucha diferencia con la resolución. Quizás iba a ser más difícil poder calcular este ángulo dentro de este trapezoide, que acá que tenemos un triángulo y sabemos más. Yo elegí porque era como que tenía los valores de los otros dos ángulos dentro del triángulo. Me resultaba más fácil. Pero bueno, de la forma en que lo hubieran podido resolver, está correcto. Esto es un ejemplo, más o menos, de cómo trabajar en función de algo. Supongamos que queremos calcular el área. Vamos a hacerlo fácil, lo más fácil posible. Perdón, profe, ¿nos va a mandar esa resolución? Ya la mandé ayer. ¿No la mandé? ¿No la mandé? No, está en Facebook. Sí, está en Facebook. Ah, sí, la mandé. Sí. Perdón. No, está bien. Es una, se puede hacer otra, ¿sí? Es un ejemplo más o menos para ver cómo razonamos. Pasa que yo hoy lo intenté y no llegué, por eso quería verlo después. Sí, no hay problema.
Y si tenés dudas, me mandás un mensajito y lo vemos entre las dos. Bueno, esto es un triángulo equilátero, ¿sí? Entonces, supongamos que el lado es L. Bien. Si es equilátero, los tres lados van a ser iguales. Si yo les digo hallar el perímetro en función del lado, lo que me tienen que poner, el perímetro es igual a 3L. Directamente. Ya sabemos, para cualquier valor del lado yo voy a tener una fórmula. Si yo les digo hallar el área del triángulo equilátero en función del lado, acá se complejizaba un poquito más la situación, ¿sí? Pero a ver, ¿cómo sería el área de un triángulo común? Bueno, base por altura sobre dividido 2. Perfecto. ¿Cuál sería la base de este triángulo? Cualquier lado realmente. Cualquier lado. Vamos a tomar esta, va a ser todo L, ¿sí? El problema es que tendríamos que calcular H. ¿Sí? Conozco la base, pero no conozco la altura. Si yo tuviera digamos, que calcular el área, diría L por H dividido 2. Esa sería el área del triángulo. Ahora, si yo lo quiero hacer en función solamente del lado, ¿puedo hallar el valor de H en función de L? Es decir, si L vale 4, ¿ustedes qué harían? Hola, Marcela. ¿Cuánto vale? La pregunta, profe. A ver, yo quiero calcular el área del triángulo. Yo sé que el lado vale 4 centímetros. Yo necesito hacer base por altura, ¿sí? Entonces, supongamos que esto vale 4, ¿sí? Y quiero saber, esto de acá también vale 4, y esto vale 4. ¿Cómo hago para calcular el área? Y podríamos hacer... Sí, Florencia. Ah, No, es que estoy contestando al chat, dale. Estaba bien lo que me podríamos puso. hacer como un triángulo rectángulo, en donde H sería uno de los catetos, L dividido 2 me quedaría la base, y la hipotenusa sería 4, en este caso. Entonces me va a quedar que 4 al cuadrado es igual a L sobre 2 al cuadrado por H al cuadrado, ¿no? Y hacemos el despeje. Bien. Es decir, 4 al cuadrado, 16. Para un minuto. 16. Para. Perdón. Poné primera, que estás en cuarta. Pero un cachito. Florencia pregunta si la altura divide al lado en dos segmentos, en dos partes iguales. Y yo le digo que sí, porque eso lo vimos en las propiedades del triángulo isósceles. Y como es equilátero, cualquier lado que tomemos, esto va a ser un triángulo isósceles. Entonces, la altura de la base es a su vez mediatriz, mediana y bisectriz del ángulo opuesto. Por lo tanto, estoy segura que este punto es punto medio. Podemos usar... Está bien. Te agradece, Marcela, por toda la aclaración. Podemos usar que esto es la mitad. Entonces, no solamente L sobre 2, ya avanzaste un poquito más. Si esto vale 4, esto va a valer 2. ¿Sí? Eso sí lo hacemos con números. Si no lo quiero hacer con números, entonces ahí hacemos Pitágoras. ¿Sí? Hacemos 4 al cuadrado va a ser igual a 2 al cuadrado más h al cuadrado. Y ahí despejan h con la ecuación, sin ningún problema. Ahora, si yo en vez de poner el 4, le dejo la L,
se puede hacer de la misma manera. En vez de donde pusimos el 4, ponemos el lado. Entonces, por ejemplo, así. Voy a Es tener... más, también le podríamos poner una incógnita, por ejemplo, X, para que por ahí los chicos lo entiendan mejor, ¿no? Es decir, con la variable X... En vez de es una la L, cuestión. la X. Una Claro, es lo pregunta, mismo, profe, ¿no? antes de que siga, y me siga mareando. Oh, ¿cómo me vas a decir eso? Yo te mareo. No, me marean tantas divisiones, Bien. Al dividir el triángulo, ¿no? Para averiguar la altura ya pasa a valer 4, ¿no? No, No. a ver, vos, mira, Leonardo, ¿a vos te parece que este segmento es igual que este? ¿El No, por eso lado, el no, lado va a ser igual a 4? no, lo que vendría a No, ser la altura, no. no, por eso. Entonces, ¿qué se hace? La fórmula y se despeja la altura para averiguar. Se hace la fórmula, se despeja la altura y después se calcula el área. ¿Sí? No había hecho una ensalada, listo. Una ensalada. A ver, yo lo escribí, a ver si resulta más fácil o te hago más ensalada todavía. En vez de poner el 4, yo pongo el lado al cuadrado, va a ser igual a la altura al cuadrado, más la mitad de la base, que es lado dividido 2 al cuadrado. ¿Sí? De ahí voy a despejar la altura, entonces altura va a ser igual a lado al cuadrado menos lado sobre 2 al cuadrado. Entonces después aplico raíz a los dos miembros. ¿Me seguís, Leonardo? Sí. Bien. La altura entonces me va a dar la raíz cuadrada del lado al cuadrado, menos ya acá distribuí el cuadrado, es lado al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Esto se distribuye. Entonces, después calculamos. A ver, tengo un lado al cuadrado y tengo menos un cuarto del lado al cuadrado. ¿Cuántos lados al cuadrado tengo? Un entero menos un cuarto. ¿Cuarto? Un entero menos un cuarto, sí. 3 cuartos. 3 cuartos. 3 cuartos, sí. No me digan que lo tienen que hacer con calculadora. No, te había dicho 3 No. cuartos y me entendió un cuarto. Ah, perdón, se cortó la voz, perdón. Bien, entonces yo tengo la raíz cuadrada de 3 cuartos del lado al cuadrado. Distribuyo la raíz y me queda raíz de 3 sobre 2 de L. Y este era el valor de la altura. No es tan complejo. Es solamente hacer los pasos lentamente uno por uno. Después voy a calcular base por altura dividido 2. La base era L, que era el lado completo. La altura es lo que saqué acá, raíz de 3 dividido 2 por L. Todo eso dividido 2. Hice las cuentitas, L por L, L cuadrado. Raíz de 3 dividido 2 me da raíz de 3 dividido 4. Y así me quedó para calcular el área del triángulo equilátero para cualquier valor del lado. El lado que me den, yo aplico esta fórmula y ya la tengo. Para eso sirve a veces calcular algo en función de otra cosa. Como estábamos haciendo los ángulos en función de otros ángulos, es simplemente poder hacer cuentas, como en este caso poder hallar el área para cualquier lado que me den. Parece complejo, pero no lo es tanto. ¿Sí? Con ejercicios. Lo que pasa es que después ustedes en análisis 2 y todos van a hacer funciones en función de otras funciones. Bien, perfecto. Bien, esto es como un ejemplo de todo lo que se puede hacer. ¿Estamos? Por ahora lo vimos, no lo vamos a hacer en ejercicios, que por ahora quédense tranquilos. Yo quiero empezar con cuadriláteros. ¿Sí? Así tenemos más... No, esto todavía no. Me equivoqué de archivito. No lo puse. Sí, perdón. Bien.
¿Se acuerdan que definimos ángulo y definimos triángulo como intersección de semiplanos? Sí. Bien. El cuadrilátero se define de la misma, o cualquier polígono se define de la misma manera. Ven que acá está, escriba la definición a partir de la figura. ¿Me van a ayudar ustedes a hacer la definición? Sí. Bueno. A ver. Semiplano de Dale. la recta borde AB que contiene el punto C. Bien. A ver, ¿alguien más que me diga? Este sería el semiplano que me dijo. No se ve nada, profe. ¿No lo estoy compartiendo? Sí, sí, pero se ve medio, Se ve negro. medio torcido. Yo veo negro. No, yo lo veo. Yo lo veo bien. Yo lo veo bien. Yo lo veo medio También veo distorsionado. bien. No sé qué hacer si se ven mal. Deje de A ver. compartir y vuelva a compartir. A la hora. A ver, vamos a hacerlo despacito. Dejo de compartir y vuelvo a compartir. ¿Ahora ven? Sí, profe. Sí. Bueno. Roxana creo que fue la que me dijo. Pero yo no sigo viendo el negro. No sé qué hacer. No sé No, cómo no. solucionarlo. Voy a salir yo y vuelvo a entrar. Dale. Este semiplano, me dijo ella, el semiplano de borde recta AB que contiene al punto C. Intersección, ¿qué semiplano? ¿Sí? De borde recta AC. No, que no veo bien las letras. Sería Mira, CD. A, B, C, D. Tienen que Sí. estar en orden las letras. Semiplano de recta, de borde recta CD que contiene el punto A. Bien. ¿Con qué otro semiplano? Otra persona. Recta AB que contiene el punto B. AD, perdón. El de recta borde AD Esa, que contiene, no me salía el punto B. contiene el punto B. Bien, ¿cuál me falta? Y el semiplano BC BC. que contiene AD o AA. Está bien, a cualquiera de los dos. Bien. ¿Sí? Acá hicimos, donde están todos los colores juntos, ese va a ser el cuadrilátero. Igual la figura que está en el apunte se veía bien, pero bueno, así lo hicimos entre todos. ¿Estamos? Acá se nota, que a lo mejor está más clarito, pero se ve que toda la intersección quedaba el cuadrilátero acá adentro. Bien, el cuadrilátero, los puntos que me determinaron este cuadrilátero van a ser los vértices de la figura. Los segmentos entre esos vértices son los lados del polígono. Acá vamos a tener 4 ángulos interiores, que son también los ángulos, ¿se acuerdan que eran intersecciones de semiplanos? Pero bueno, estos son ángulos interiores del polígono. Y también tiene ángulos exteriores. ¿Cuáles serán los ángulos exteriores? Estaban opuestos al interior, ¿era? ¿Este? Claro. ¿Era el opuesto por el vértice? No. No, son No, los este no. ángulos Los adyacentes adyacentes. a uno de los ángulos interiores. Bien, son los adyacentes. Ujú. Entonces, puede ser o este o este. Pero como son iguales, podemos tomar cualquiera de los dos. En los 4 vértices tenemos ángulos exteriores, ¿sí? Lo mismo que en el triángulo teníamos ángulos exteriores para todos. Son los adyacentes al interior. Perfecto. También vamos a tener algo en los polígonos que no teníamos en los cuadriláteros, en los triángulos, perdón, que son las diagonales. ¿Cómo vamos a definir las diagonales? Son segmentos
que unen los vértices opuestos. Bien, acá podemos decir vértices opuestos, pero si tenemos más polígonos, un polígono de más lados, no sabemos cuál es el vértice opuesto. Entonces lo definimos como son los segmentos que unen vértices no consecutivos. ¿Sí? Si tengo un pentágono voy a tener más diagonales. Perfecto, son segmentos que unen vértices no consecutivos. Y después vamos a tener las bases medias. Acá sí va a ser de lados opuestos. ¿Qué une las bases medias? Los puntos medios de esos lados opuestos. Bien, los puntos medios de lados opuestos. Acá sí son lados opuestos, no pueden ser lados consecutivos, ¿sí? Lados opuestos, más o menos. Ahí tenemos, digamos, ejemplificado lo que está escritito en el apunte, que dice vértices, lados, ángulos interiores, ¿sí? Bien. Después, estos cuadriláteros los vamos a clasificar de acuerdo a cómo tienen los lados. Si tienen dos pares de lados paralelos, vamos a ver ahora cuáles son. Pueden tener un solo par de lados paralelos o ningún par de lados paralelos. Acá en el apunte están las definiciones, pero lo vamos a ver directamente en un GeoGebra, que así lo podemos ir analizando un poquito más. Todas las cosas que vamos a ver acá, después algunas partimos de las definiciones básicas, esas las tomamos de acá. Y otras propiedades que tienen estos cuadriláteros las podemos ir demostrando de a poco. Bien, yo tengo este cuadrilátero que tiene dos pares de lados paralelos. Si yo lo muevo, ustedes van a ver que sus lados son paralelos, ¿sí? Está dibujado, está armado que los lados opuestos son paralelos. ¿Cómo se llama este cuadrilátero? Paralelogramo. Paralelogramo, perfecto. A ver, vamos a tener dos diagonales. ¿Serán congruentes estas diagonales? No. No. Tenemos una diagonal mayor y una diagonal menor que sí se cortan en su punto medio. Wow. Bueno. No, lo sé porque hicimos un trabajo para IMS en donde nos daban un ejercicio así. EBM, no IMS, me parece. IMS, el problema, no sé, Elemento básico será. A lo mejor en elementos básicos, te está diciendo Leonardo, no en IMS. IMS es Introducción a la Matemática Superior. Ahí vas a ver vectores, recta en el plano, y en MS a lo mejor viste esto, no sé. Bueno, no importa. Perfecto, entonces, ya la profe les avisó, les adelantó algo. Si no, yo les hubiera hecho así, ahí ya les descarto que las diagonales pueden ser congruentes, no lo son. ¿Son bisectrices de los ángulos? Sí, las diagonales son bisectrices de los ángulos. ¿Sí? No. No. No, no son. Ah, pero no tenés una convicción, Paula, me vieron a decir que sí. Pero estoy viendo la flagrante contradicción con lo que te convencí. Bueno, no. En este cuadrilátero no, las diagonales no son bisectrices. Después vamos a ver qué sí. Bien, ¿y eso qué es el punto medio? No sé si lo demostraron en elementos básicos, pero nosotros lo vamos a demostrar. Bien, este sería el más básico de los cuadriláteros que tienen dos pares de lados paralelos. Ahora vamos a empezar a agregarles algunas propiedades y este paralelogramo se puede llegar a transformar, por ejemplo, en un rectángulo. ¿Sí? ¿Cómo definiríamos al rectángulo? Paralelogramo, porque ya tiene los dos paralelos. Con dos pares de lados opuestos iguales o congruentes. ¿Y el paralelogramo no tiene dos pares de lados opuestos congruentes?
Sí, también. Por eso ya es un paralelogramo. Pero todos sus ángulos son rectos. Ah, bueno, entonces acá tenemos que aclarar que los ángulos son rectos. Bien. ¿Hace falta que diga que los 4 son rectos? ¿O con uno me alcanza? No te alcanza. ¿Eh? Por lo Con uno menos, alcanza. ¿No alcanza con uno? Sí. Ah, perdón. Ay, Leonardo, no te escucho hoy. Perdóname. No, Perdón, yo estoy perdón. para atrás. Perdón, no, es que te escucho las palabras cortadas, entonces no entiendo, Si perdón. debe andar mal del centro de vuelta, ya me imagino. Sí, hoy a la mañana yo no tenía internet. Sí, el trapecio rectángulo. no, pero no llegamos al trapecio, pará, estamos en el No. rectángulo. Decir que uno de los ángulos Ahí no alcanza. no define, claro. En el trapecio no, pero acá en el rectángulo, a ver, existe otra posibilidad. Si yo tengo en un paralelogramo un ángulo recto, ¿puede ser que los otros ángulos interiores no sean rectos? Ah, está bien, porque es paralelogramo. Esa Ok. era la pregunta del millón. A ver. Me perdí. Bien, por ejemplo. Puede ser también, perdón, profesora, también puede ser que por la suma de los, es decir, yo sé que la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero es 360. Sí. Entonces, si uno de esos ángulos mide 90, y para que sea la condición de que sea rectángulo, sí o sí tienen que ser los demás de 90. Sí, por eso, para que sea paralelogramo, tienen que ser los otros suplementarios o congruentes. Eso era lo que quería ver. Sí, también si esto es un ángulo recto, este lado es perpendicular a este, y como estos dos son paralelos, entonces entre estos dos van a tener que ser perpendiculares. Eso también puede ser. Pero, por ejemplo, si yo lo analizo como ángulos entre paralelas, estos dos ángulos, ¿qué son entre ángulos entre paralelas? Conjugados internos. Conjugados ¿Alternos internos. No, alternos no, son conjugados internos. ¿Y los conjugados internos qué son? ¿Congruentes o suplementarios? Son suplementarios. Son suplementarios. Suman 180. Entonces, si esto suma dos rectos y tengo un ángulo que es un recto, el otro va a ser de 90, va a ser un recto. De la misma manera lo puedo analizar en este lado y así puedo llegar a que los 4 ángulos son rectos, precisamente porque están entre paralelos. Entonces, puedo definir al rectángulo como un paralelogramo con 4 ángulos rectos o como un paralelogramo que tiene al menos un ángulo recto, porque entonces se va a cumplir para todo. No hay problema. Acá las diagonales, ¿serán congruentes? Sí, son congruentes. En este sí. Y después esto sí lo podemos demostrar, así que no se hagan problemas. Y una cosa que me da, porque la definición esa, o sea, el cuadrado es también un rectángulo. Ahora vamos. La definición que dio vale para... Si yo no aclaro que los lados no son todos iguales, no estoy definiendo esta figura, sino que podría ser un cuadrado. Digo, por la definición. Yo te entendí. Pero si vos no lo aclarás, queda implícito que pueden ser diferentes. Para que los lados sean congruentes, lo deberías aclarar en la definición. Y después, cuando lleguemos al cuadrado, vamos a ver que el cuadrado cumple con la definición de rectángulo también. Sí. Entonces, está bien, pero lo aclaro en el cuadrado, no cuando defino rectángulo, el tema de los lados. Sí. Bien, listo. Bien. Otro cuadrilátero antes de llegar al cuadrado sería este, que tiene 2 pares de lados paralelos. ¿Qué es? La figura es un rombo. ¿Cómo lo defino? Es un paralelogramo con 4 lados congruentes.
Claro, acá estamos aclarando que los lados son congruentes. Y no estoy aclarando nada del ángulo, así que puede ser que sea recto o que no sea recto, ¿sí? El rombo es un paralelogramo con 4 lados congruentes. Acá, las diagonales, obviamente, en este caso no son congruentes, pero tienen otra propiedad. Aparte de que se cortan en el punto medio, son Perpendiculares. son perpendiculares. Y además después vamos a ver que a su vez van a ser bisectrices de los ángulos que unen, no como en el caso del paralelogramo que no era. Cuando ustedes les hagan alguna, porque después vamos a tomar ejercicios y bueno, las bisectrices del paralelogramo y todo, y cuando duden de si son bisectrices o no las diagonales de un paralelogramo, pueden hacer un dibujo siempre lo más chato y alargado posible, como para darse cuenta. Lo más irregular, porque si lo hacemos re parejito, la visualización nos va a engañar. Entonces, cuando queremos ver esas cosas, hacemos figuras bien, bien distintas. Bien, entonces esto es un rombo, cumple las propiedades de un paralelogramo con 4 lados congruentes, 2 diagonales perpendiculares que se cortan en el punto medio y son bisectrices de los ángulos. ¡Wow! ¡Qué propiedades que tiene! Cada vez vamos juntando más propiedades. Después llegamos al cuadrilátero, al paralelogramo más regular. Este es el cuadrado. Entonces voy a ver. ¿Cumple con la definición de paralelogramo? Sí, tiene 2 lados opuestos paralelos. ¿Cumple con la de rectángulo? Sí, es un paralelogramo con 4 ángulos rectos. ¿Cumple con la de rombo? Sí, es un paralelogramo con 4 lados congruentes. Entonces, directamente al cuadrado lo podemos definir como la figura que es rombo y rectángulo a la vez. ¿Sí? Incluso va a cumplir con las propiedades de las diagonales del rombo y del rectángulo. Las diagonales van a ser congruentes, se van a cortar en forma perpendicular, van a ser bisectrices de los ángulos. Acá se cumple todo. El cuadrado me dividió la figura en 4 triangulitos isósceles perfectos. Y los ángulos, isósceles rectángulos, los triángulos, todo. Acá es más fácil, si le digo, hallen el área del cuadrado en función del lado. Lado al cuadrado. Re sencillo, lado al cuadrado. Y el perímetro, lado por 4. Bien. Ustedes van anotando, igual está todo en el apunte, todas las definiciones. Estos serían los cuadriláteros que tienen 2 pares de lados paralelos. Pero hay otros cuadriláteros que tienen un solo par de lados paralelos, que son los trapecios. Los trapecios. Bien. A los lados paralelos se les llama bases del trapecio. ¿Sí? Este lado y este lado son las bases. Base mayor. Eso le iba a preguntar, base mayor y base menores, ¿no? Claro, la base más grande es la base mayor y la chiquita la base menor. Sí, sí, perfecto. Dentro de estos trapecios también vamos a ver diferentes tipos de trapecio. Vamos a tener el trapecio donde los lados que no son paralelos son diferentes, ¿sí? Y los ángulos son todos agudos o algunos obtusos. Los ángulos no son rectos. Este que digamos como que es el más irregular de los trapecios, lo vamos a llamar trapecio escaleno, igual que el triángulo. Si yo tengo un trapecio donde los lados que no son los lados paralelos son congruentes, va a ser un trapecio isósceles. Oh, Dios. ¿Qué? No se va esto. Ahí está, perdón. Me apareció algo en la pantalla. En el trapecio isósceles después vamos a ver que estas diagonales sí son congruentes. ¿Sí? Y el otro trapecio va a tener
los lados que no son paralelos van a ser diferentes, pero va a tener un ángulo recto. ¿Sí? Esos trapecios, dos, sí. Tiene que tener dos porque precisamente están entre paralelas. Dos ángulos rectos. ¿Sí? Entonces, este es un trapecio rectángulo. Estos son los tres tipos de trapecios que tenemos. ¿Sí? Acá Profesora, ¿sí? y el trapezoide, Ahí va. ¿qué tiene? Las bases, en este No caso las son bases paralelas. no son paralelas, exactamente. Y ahora tenemos los cuadriláteros donde no tienen ningún lado paralelo. Por ejemplo, el trapezoide. El trapezoide tiene los lados irregulares y los lados no son paralelos. Al tener un lado paralelo ya se pasaría a ser un trapecio. ¿Sí? Bien. Este no tiene propiedades, pobrecitos. Es el más irregular de todos. Y después pasamos a uno que dicen a veces que es un caso particular de trapezoide, pero no, nosotros lo llamamos... Profe, se le va a cortar, ¿eh? Sí, gracias. Si se corta, tenemos otra. Gracias, Leo. Bien. Este cuadrilátero se llama Romboide. romboide. Bueno, después que volvemos, me dicen la definición y si conocen alguna de las propiedades.